El domingo pasado iniciamos esta serie llamada Somos Hijos y estamos tomando el ejemplo de lo que el papá hizo para el hijo pródigo cuando él regresó a casa. El hijo le dice a su padre: ya no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. Y había preparado su discurso para decirle: hazme como uno de tus trabajadores. Pero el padre lo detiene antes de que él diga eso y le dice: tú eres mi hijo. Y para comprobarle o para demostrarle, no solo al hijo, pero a todos los que estaban en casa, que este muchacho era hijo, le dio 3 regalos. El primer regalo es el mejor manto, y vimos lo que eso significa para nosotros. Recuerde, queridos hermanos, esta es una parábola que Jesús está contando. Y una parábola es una historia de la vida real que ilustra principios de la vida espiritual. Entonces, cada cosa que ocurrió, el papá tenía un significado, el hijo menor un significado, el hijo mayor un significado. Cuando se va de casa tiene un significado. Cada cosa que Jesús contó en esa parábola tiene un significado para nosotros en la vida espiritual. Entonces, aún estos regalos, la mejor túnica, el anillo, eso vamos a ver hoy, lo que significa el anillo, y las sandalias o el calzado que le dio. Esas 3 cosas son 3 cosas que se le dan a los hijos. Entonces, el día en que nosotros nos convertimos al Señor y nos convertimos como hijos del Señor, Él nos dio a nosotros estos 3 regalos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15. Aquí podemos ver lo que el Padre hizo. Lucas capítulo 15. Vamos a leer únicamente versículos 21 y 22. Dice: el hijo le dijo, es decir, el hijo pródigo ya regresó, el papá lo estaba esperando, lo recibe, el papá lo abraza, lo besa, y el hijo entonces empieza el discurso que ha preparado para decirle al papá. Versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. El mejor vestido. No el vestido que él ya no necesita. No el vestido que él ya no usa. Ese vestido que ya perdió su color, que ya no le queda. El mejor vestido, y vestidle. Y poned un anillo. Eso vamos a ver hoy. Poned un anillo en su mano. ¿Qué significa el anillo? ¿Qué significaba el anillo para este joven? ¿Y qué significa el anillo que Dios nos da a nosotros cuando nosotros también como hijos pródigos regresamos a casa? Y el próximo domingo veremos: y calzado en sus pies. Si usted no estaba aquí la semana pasada, le animo a que usted mire este mensaje en nuestro canal en YouTube. Ahí usted puede escuchar, ver y escuchar lo que significa para nosotros ese mejor manto. Y para un hijo de Dios el mejor manto es el manto de justicia que Dios nos da. No es algo que nos ganamos nosotros por cosas que hacemos, es un regalo de parte de Dios. Pero hoy vamos a ver el anillo. ¿Y qué significa el anillo? Bueno, en la Biblia el anillo simboliza autoridad. Y le daré algunos ejemplos acerca de eso. Solo anote estos pasajes. Le voy a dar un par de ejemplos. Génesis capítulo 41, de los versículos 42 al 44. Dice: entonces Faraón quitó su anillo. Este es en el tiempo de José. José está ahí en Egipto, le interpretó los sueños a Faraón, ha hallado gracia y favor ante Faraón. Y dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano, el anillo de Faraón, y se lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo.
y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y propagaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ningún alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Le dio el anillo de autoridad. Tú me vas a representar a mí. Y le da el anillo de Faraón, se lo da a José. Y José era el segundo en autoridad en todo Egipto. Otro ejemplo, en Esther capítulo 8. Esther capítulo 8, versículo 8. Dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. ¿Por qué no puede ser revocado? Porque lleva detrás de ese escrito la autoridad del rey por su anillo. El anillo en la Biblia representa autoridad. Y Dios a nosotros, sus hijos, nos ha dado autoridad. Y usted necesita entender que toda autoridad es delegada. Toda. Con excepción de la autoridad de Dios. Únicamente Dios tiene autoridad absoluta. Él delegó autoridad. Él tiene autoridad absoluta. Su autoridad deriva de Él mismo, de Dios. Pero después de Dios, nadie más tiene absoluta autoridad. Tiene autoridad delegada. Toda autoridad es delegada. Y una de las cosas que usted y yo, al pertenecer a la familia de Dios, debemos de estar seguros y claros de esto, es que Dios a usted le ha dado autoridad para vivir una vida victoriosa en esta tierra. Usted tiene autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Dios le dio esa misma autoridad a Jesús. La misma autoridad, la misma potestad que Dios Padre le dio a Jesús, nos las ha dado a nosotros. Jesús caminó en autoridad. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 22: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quienes tienen autoridad y no como los escribas. La gente en el tiempo de Jesús se maravillaban. Los escribas, los sacerdotes, la gente, el público en general, al ver a Jesús enseñar, predicar, vivir, actuar con autoridad. Y el padre, en este relato del hijo pródigo, el padre le entrega a su hijo cuando viene a casa. Le entrega la túnica, la mejor túnica, y luego le entrega el anillo de autoridad. Todos los que vieron a ese joven recién llegado a casa con el anillo de papá, significaba que ese muchacho tenía autoridad. Sí, había hecho cosas terribles, le deseó muerte a su padre, tomó la herencia de su padre y se fue a una tierra lejana a desperdiciar todo lo que su papá tenía, todo lo que su papá le había dado, como muchos nosotros hacemos. Lo que Dios nos da, no lo valoramos, no lo cuidamos, lo desperdiciamos. Él hace eso y después reconoce que la gente que está en casa de papá, los trabajadores, viven mejor que él. Y dice: voy a regresar, por lo menos que me haga como uno de sus trabajadores. Y cuando llega a su papá, no lo hace como un trabajador, lo convierte o le dice: eres hijo, y le da la autoridad, le convierte esa autoridad, le regresa al hijo esa autoridad que él había perdido al irse de casa, porque toda autoridad es delegada. Si Dios hizo eso para este muchacho, y si esto es una ilustración o relata lo que nosotros también
experimentamos. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Nosotros ahora, hoy en día, nosotros que somos hijos del Señor, ¿qué significa esa autoridad? ¿Cómo vivimos en autoridad? ¿Cómo caminamos en autoridad? ¿Cómo usamos la autoridad de nuestra vida? Y quiero decirle a usted, queridos hermanos, de que usted no es un cristiano indefenso. Usted no es un hijo indefenso. Usted tiene todo el poder y toda la autoridad del cielo detrás de usted. El detalle es que muy pocos creyentes viven con la autoridad que Dios les ha dado. Y usted tiene autoridad para reprender al enemigo de su vida. Usted tiene autoridad para sanar enfermos, para hacer milagros y prodigios. Usted tiene autoridad para vivir una vida victoriosa. Usted tiene esa autoridad. Yo tengo esa autoridad, usted la tiene. Pero no todos los cristianos caminan en autoridad. No todos los cristianos caminan en autoridad para vencer la tentación, para vencer al maligno, para vencer esos dardos del enemigo. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Pero hoy quiero yo hablarle de 3 cosas que tenemos que hacer si queremos caminar en autoridad. Si usted quiere autoridad en su vida, autoridad espiritual, para vencer al enemigo de su alma, le voy a mencionar 3 cosas que usted necesita hacer para caminar en autoridad. Primero, número 1, camine en fe. Camine en fe. Caminamos en autoridad a través de nuestra fe. A través de la fe. ¿Por qué? Porque la autoridad no es nuestra. La autoridad es delegada. Entonces yo dependo de Dios para la autoridad que tengo. Por lo tanto, yo necesito tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo que ser un hombre de fe, un hijo de fe. Usted tiene que ser un hombre, una mujer de fe. Porque si no, no podemos caminar en autoridad. Porque esa autoridad no deriva de nosotros mismos, no deriva de nuestro contexto, no deriva de dónde trabajo, de a quién le trabajo o a dónde asisto a la iglesia. Deriva de quién soy yo como hijo. ¿De quién es usted como hijo o como hija? Vaya conmigo a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Aquí está un relato que nos ilustra esta verdad de caminar en fe. Mateo capítulo 8, empezando en el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Escuche esto, versículo 9. Porque también yo, diga conmigo, también yo. Dígalo otra vez, también yo. Acuérdese de eso. Vamos a ver eso ahorita. También yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ve y ve, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanto que, no dijo he hallado tanto poder, tanta fe,
ni aún en Israel, ni aún con los hijos, con la nación que son hijos, ni aún con los hijos he hallado tanta fe que con este hombre. Este hombre no es parte del pueblo de Israel. Él es un romano, es un soldado romano, es un centurión y tiene más fe que los hijos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo gran fe? Porque él entendió autoridad, lo que es autoridad y cómo funciona autoridad. Y eso es algo que usted y yo debemos de entender, de conocer. Lo que este hombre está diciendo cuando él dice: también yo soy hombre de autoridad. Pero cuando dice, él no solo dice yo soy hombre, sino que dice también yo soy hombre. Lo que está diciendo es: tú eres hombre bajo autoridad y también yo soy hombre bajo autoridad. El centurión reconoce la autoridad de Jesús. Reconoce que Jesús tiene autoridad y conoce el principio espiritual que si alguien ejerce autoridad es porque está bajo autoridad. Si uno no está bajo autoridad, no puede ejercer autoridad. Yo reconozco que tú estás bajo autoridad. Y también yo soy hombre bajo autoridad. Yo reconozco que tienes autoridad porque estás bajo autoridad, y lo reconozco porque yo estoy en el mismo lugar. Yo estoy bajo autoridad y por eso tengo autoridad. Yo también, igual que tú, le está diciendo a Jesús. Y esto maravilló a Jesús. Maravilló a Jesús. Hoy en día lo que sucede es que cuando se nos delega un poquito de autoridad, se nos sube los humos y nos creemos que somos los que mandamos. Tratamos a nuestros hijos de esa forma, en la empresa, en los negocios, en la vida. Eso no es autoridad. El centurión tenía fe porque entendió este principio. Entendió que para tener autoridad necesitamos estar bajo autoridad. Queridos hermanos, en esta vida vamos a enfrentar luchas y problemas y dificultades. No las vamos a evitar. Vamos a enfrentar estas luchas. Vamos a enfrentar estas dificultades. Y quiero decirle otra vez, como le dije hace unos minutos atrás, usted no es un hijo o una hija indefenso. Y que ahí viene el diablo, ahora qué hacemos, o que estoy enfrentando un problema en mi hogar, en mi vida, con mis hijos, en mi familia, ahora qué hago, No somos indefensos. Yo sé que muchos actúan así, pero es que no conocen cómo vivir en autoridad. Esa es una de las cosas. El padre le puede haber regalado al hijo pródigo cualquier otra cosa, pero le dio un manto de justicia, le dio un anillo de autoridad, para cuando regrese a casa o cuando salga de casa, a cualquier lugar que él vaya, él lleva ese anillo que representa la autoridad de papá. Usted tiene la autoridad de papá. Y vamos a tener tremendas luchas. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Otra vez es la autoridad de Jesús que nos delega. Yo he vencido al mundo. Usted puede tomar el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Y mire, le voy a leer algunos pasajes. No le voy a dar chance de que usted los busque. Lo voy a leer rápido. Anótelos.
pasajes donde la Biblia claramente nos habla del poder, de la autoridad que tenemos nosotros para vencer. Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Juan 4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 5:5. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree? Ahí está la fe. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Apocalipsis 2:26 dice: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 y 5: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y en quién? ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree? Ahí está la fe, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted tiene fe? ¿Usted cree en el poder y la autoridad de su Dios, de su Padre? Entonces usted puede caminar en autoridad, vivir en autoridad. ¿Usted quiere ejercer la autoridad de Dios en su vida? Camine en fe. Sea un hombre de fe, sea una mujer de fe, y usted tendrá autoridad en su vida. Número 2, la segunda cosa que es necesario si queremos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, es caminar en humildad. No solo caminamos en fe, pero caminamos en humildad. Un corazón humilde, una vida humilde. Escúcheme, queridos hermanos. La forma más rápida de que usted pierda su autoridad es caminar en prepotencia, en orgullo. Usted perderá su autoridad. Puede que usted mantenga la posición, puede que usted siga al frente, puede que usted siga siendo el gerente, puede que usted tenga la posición, pero ya no tiene la autoridad. Si queremos ejercer, no imponer autoridad, ejercer autoridad, necesitamos caminar en humildad. El orgullo siempre le hará perder su autoridad, porque no es suya, no es su autoridad, es de Dios. Y cuando usted se llena de orgullo y empieza con orgullo a ejercer su autoridad o a imponer su autoridad, usted la perderá, porque no es suya. Romanos capítulo 13 versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No existe autoridad si Dios no ha dado la autoridad. Esa autoridad que nuestros superiores tienen es porque Dios se las dio. Y las que hay por Dios han sido establecidas. La autoridad de Dios es la única autoridad que es absoluta, porque deriva de Él mismo. Toda otra autoridad es delegada. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo de cómo caminar en humildad. Jesús caminó en humildad, vivió humildemente. Y cuando hablo de humildad, no estoy hablando en el sentido económico. Hay gente que dice: es que esta persona es humilde, pero se refiere a que es pobre, pero es más orgullosa que quién sabe qué. La humildad no tiene nada que ver en dónde usted vive, qué es lo que usted tiene, cuánto dinero usted tiene, porque hay gente muy adinerada que es humilde y hay gente muy pobre que es sumamente prepotente. Cuando hablo de humildad no me refiero a eso. Me refiero a un corazón humilde.
Jesús fue nuestro máximo ejemplo. Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, aquí está, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Ahí está otra vez. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí está otra, 3 veces nos está repitiendo esto. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en una cruz. Aquí tenemos el ejemplo máximo de vivir de una forma humilde. Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, refiriéndose a Jesús. Jesús no es menor que los ángeles, Él es mayor, Él es el creador de los ángeles. Entonces, ¿por qué dice vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles? Se refiere a que se humilló a venir aquí a la tierra, a nacer como hombre. Mateo capítulo 11, versículo 29. Jesús dice de Él mismo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La persona menos prepotente es Jesús. Y Zacarías habló de esto, de la venida de Jesús. Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así entró Jesús. Esa fue la entrada triunfal a Jerusalén. No entró con un ejército, no entró armado con espada, no entró con el pecho salido. Entró sobre un asno, humilde. Él nos da el máximo ejemplo. Por eso Jesús tenía autoridad. Él tenía autoridad, porque así vivió su vida. Y usted dice: sí, pastor Natán, yo sé que Jesús tenía autoridad, pero es que era Jesús. Es que usted me está hablando de Jesús. Jesús y yo no somos lo mismo, yo sé, pero Jesús dio esa autoridad. Primero se lo dio a sus discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esa misma autoridad, ese mismo poder de Jesús se lo da a sus discípulos para que reprendan demonios, expulsen demonios, que sanen enfermos, que hagan milagros. Les da esa autoridad. Yo sé que algunos también pensarán: sí, pastor, pero esos eran los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles y yo, nada que ver. Bueno, Jesús va ampliando el círculo. Ahí en Lucas capítulo 10, versículo 1, le da esa misma autoridad a 70 personas. Lucas 10, 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Entonces manda a estos 70. Y usted todavía está diciendo: ay, pastor, es que esos eran creyentes fuertes.
Es que esos eran seguidores de Jesús sin problemas. Eran cristianos maduros. Eran creyentes maduros. Bueno, no crea eso. Si usted cree eso o piensa eso, borre eso de su disco duro. Esos 70 sí eran creyentes. Sí eran personas de fe, otra vez, porque lo primero que tiene que hacer es ser una persona de fe para ejercer autoridad. Pero eran creyentes bebés. Eran creyentes nuevos. ¿Cuánto tiempo tenían de conocer al Señor? No sé. No sé. Pero estos no eran de los creyentes viejos. Eran nuevos. Y usted dice, ¿cómo sabe eso, pastor? Es que yo leo la Biblia. Es una directa indirecta. Y usted dice, ¿y dónde está eso? Que eran bebés. Bueno, ahí mismo, en Lucas 10, se lo voy a demostrar. Ahí tiene su Biblia, ¿verdad? En Lucas 10 les dio autoridad a los 70. Baje al versículo 17. Lucas 10, 17. Y volvieron los 70. Entonces los mandó, se fueron y luego regresan. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y no está hablando de la serpiente, el animalito y el escorpión, está hablando de demonios. Lo que eso simboliza son demonios. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ya ve que usted no es indefenso. Nada os dañará. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, porque son creyentes, su nombre está escrito en el cielo. Versículo 21, escuche. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Escuche, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? Ahorita le voy a decir. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice: te glorifico porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué están hablando? Del poder sobre el demonio, de autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Te glorifico, Señor Padre, bendigo tu nombre, porque les escondiste estas cosas. ¿A quiénes? A los sabios y entendidos, a los que creen que lo saben todo, a los que creen que manejan bien todas las cosas, a los que creen que conocen todo. A ellos se los escondiste y se los diste a los humildes, a los niños, a los bebés. Una de las cosas más terribles que existe, bueno, el orgullo, la prepotencia es terrible, pero aún peor que el orgullo y prepotencia es el orgullo y la prepotencia cristiana. Toman la actitud como aquel escriba, fariseo, que llega al templo a adorar y se humilla uno ahí de rodillas clamando al Señor, y el prepotente fariseo dice: te doy gracias, Señor, que no soy como este cuate, todo cochino y sucio y arrodillado ahí.
mendigando tu gracia. No, yo. Hay muchos creyentes así. Te doy gracias, Padre, que no le enseñaste estas cosas de poder y autoridad a los orgullosos, a los que creen que las saben todas, sino que le enseñaste a los hijos, a los bebés, a los niños. Le quiero, como su pastor, le quiero advertir: escuche al Espíritu Santo en esto. Si usted está luchando con orgullo y prepotencia, especialmente orgullo y prepotencia espiritual, usted perderá su autoridad, perderá su influencia, y Dios esconderá cosas de usted. Hay cosas que Dios estará hablando, como aquí, hablando en público, y el que es humilde lo capta, y el orgulloso y prepotente como que no es para él. Tenga cuidado. La Biblia dice que el que cree que es fuerte, tenga cuidado que no caiga, porque uno empieza a descuidarse, se empieza a enfriar, deja de leer diariamente, ya no depende tanto de Dios, ya no busca tanto a Dios, ya no ora, ya no dice: Señor, aquí abro tu palabra, háblame, ¿qué tienes para mí? ¿Qué me quieres decir? Y mientras más viejos somos en el Señor, más viejos en el Señor, no viejos de edad, viejos en el Señor, y definitivamente no más maduros, pero mientras más viejos somos en el Señor, esto sucede. Tenemos el sentido de derecho, que yo tengo derecho a algo porque tengo años de conocer al Señor, tengo derecho a algo porque tengo años de ser miembro de la iglesia, tengo derecho a esto, lo otro, porque yo doy un gran diezmo, porque yo no fallo con mis ofrendas, tengo derecho. Hay un sentido como que se nos debe, como que somos indispensables. ¿Qué haría el pastor Natán si yo no estuviera ahí en ese lugar? ¿Qué haría Casa de Mi Gloria si yo no fuera el líder de ese círculo de amistad? ¿Qué haría la red si yo no fuera el coordinador de esa red, de ese ministerio? No lo decimos, no nos atrevemos a decirlo con nuestra boca, pero lo decimos con nuestra forma de actuar, con nuestra actitud, con nuestro carácter. No asimilamos bien la crítica, no asimilamos bien que alguien diga algo y nos hable, nos ponemos ariscos, nos ponemos mal. Eso es orgullo. Vemos las debilidades de los demás, vemos cómo los demás han fallado, cómo los demás no han logrado algo, vemos lo débil de los demás, pero no nos fijamos en lo nuestro. Este es un gran problema. Este es un gran problema que tienen muchos cristianos. Queridos hermanos, escúcheme. Oh, escúcheme. Si usted está luchando con esto, hoy pídale al Señor: Señor, haz de mi corazón un corazón humilde. Y luego, ¿sabe lo que va a suceder? No crea que en un abrir y cerrar de ojos usted ya va a ser la persona más mansa y humilde. No. ¿Sabe lo que va a pasar? Es lo mismo. Yo le digo al Señor: Señor, enséñame a ser paciente. Quiero más paciencia, quiero ser más paciente, Señor. ¿Y sabe qué hace Dios?
Bueno, está bien. Te voy a enseñar a ser paciente. Y me pone en situaciones impacientes, con personas impacientes. Y yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo, no me lo pediste. Te estoy contestando tu petición. Te quiero dar, porque eso se cultiva, lo mismo. Entonces, Señor, quiero ser más humilde, soy prepotente, hazme más humilde. Dios la va a poner a usted en situaciones humillantes. Se acabaron los amenes. Ajá. Para que aprenda. Entonces, cuando le critican, usted diga, tienes razón. Gracias por la observación. Seamos humildes. Si queremos la autoridad del Señor, necesitamos ser humildes. Número 3. Primero, necesitamos caminar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, necesitamos caminar en humildad. Lo que hizo que Luzbel fuera arrojado, expulsado, lanzado de la presencia de Dios era su orgullo y prepotencia. Caminemos en humildad. Y número 3, caminemos en obediencia. En obediencia. Los hijos que ejercen la autoridad del Padre siempre caminan en obediencia. Mateo capítulo 21, vaya conmigo. Se lo voy a ilustrar de esta forma y quiero que usted lo vea. Aquí tenemos un relato donde Jesús explica este principio de caminar en obediencia, de vivir en obediencia. Mateo capítulo 21, empezando en el versículo 23, ¿lo tiene? Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, escuche la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te la dio? ¿Quién te dio esa autoridad? Versículo 24. Jesús era increíble. Le responde con una pregunta. Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os le diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al público, porque todos tienen a Juan como profeta. Versículo 27. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Qué lindo, ¿eh? No sabemos. Y qué salvaje Jesús. Él también les dijo, pues tampoco yo sé. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, en la mayoría de nuestras Biblias, escuche, ahí termina este relato. Y en la mayoría de nuestras Biblias, el siguiente versículo ya es otra cosa. Así los editores de la Biblia lo hicieron. Pero en este caso, esta es una equivocación. Porque lo que sigue, el versículo que sigue y los versículos que siguen son parte de este versículo o de este relato. Entonces ahí tiene su Biblia, ¿verdad? Se lo quiero enseñar. Entonces Jesús dice, bueno, yo tampoco les voy a decir, pero sí les dice. ¿Por qué? Porque mire el versículo 28. Pero ¿qué os parece? Le está diciendo, bueno, ustedes no me van a decir, bueno, yo tampoco. Ahora, escuchen. ¿Y qué piensan de
y les hace la pregunta en cuanto a la autoridad. Mire lo que dice. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y le respondió, él dijo: sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? No fue. Versículo 31. Aquí está contestando la pregunta de la autoridad. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras, es decir, los pecadores, van delante de vosotros, hablando con los escribas, los religiosos, la gente que sabe, de vosotros al reino de Dios. Lo que está sucediendo es esto. Jesús le preguntan: ¿de dónde consigues tu poder? ¿De dónde consigues tu autoridad? ¿Quién te la dio? Y Jesús le dice: bueno, contésteme usted una pregunta, a ver. Y le hace la pregunta y no se la contesta. Ah, bueno, no le gusta por esa forma, se la voy a dar por este lado. A ver, dígame, ¿qué dicen ustedes? Y le habla de un padre con 2 hijos. Y le dice: un hijo dice: claro que sí, papá, yo voy, claro que sí. Y al final no va. Y luego hay el otro hijo dice: no, ¿qué va? Yo tengo 1000 cosas que hacer, no puedo ir, no. Y después se arrepiente y va. Y Jesús le dice: a ver, ¿quién honró a su padre? ¿Quién obedeció? Obedecer no es decir sí, lo haré. Obedecer no es sí, pastor, caminaré en fe, seré humilde, obedeceré. No es decir, es hacer. Y el que dijo no voy, como los publicanos, los pecadores, las rameras, sí fueron. Jesús dijo: ellos van adelante de ustedes. Es por eso que a ellos Dios les está revelando estas cosas del poder y la autoridad. Ellos dijeron que sí irían y no fueron. Otros dijeron: no vamos, y se arrepintieron y sí fueron. Lo que Jesús le está diciendo es: ¿de dónde creen ustedes que viene mi autoridad? Es que yo obedezco al Padre. Yo obedezco. Si el Padre me dice que haga algo, no solo digo lo haré, lo hago. Lo que Jesús está diciendo es: yo tengo esa autoridad porque yo soy obediente a mi Padre. Usted quiere autoridad para reprender enfermedad, para reprender al demonio de escasez en su vida, al enemigo de maldad. Usted quiere poder y autoridad para vencer la tentación en su vida. Obedezca. Obedezca al Padre. Viva de forma humilde, de humilde corazón. Camine en fe. Y usted va a ejercer la autoridad que usted ya tiene. Porque escúcheme. El hecho de que usted tenga el anillo de autoridad, pero usted no camina en fe, no va a ejercer autoridad. El hecho de que usted tenga el anillo del Padre, el anillo de autoridad, y usted no vive humildemente, no va a ejercer autoridad.
Y el hecho de que usted, como hijo, hija de Dios, usted tenga el anillo de autoridad de Dios, pero usted desobedece a Dios, no va a ejercer autoridad. Hoy usted puede vivir victoriosamente. En una ocasión, hablando de esto, del Antiguo Testamento, Samuel dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas? ¿Se complace Dios tanto en sacrificio como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Y se lo está diciendo a Saulo, el rey, después de desobedecer a Dios. No importa quién es usted. Usted puede ser el presidente de la república o puede ser cualquier persona desconocida en cualquier lugar. Y usted desobedece al Señor y usted pierde autoridad. Samuel está diciendo: ¿se complace Dios más con sacrificios o con la obediencia? Y él mismo se le responde, Samuel mismo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer y el prestar atención. Haga esto y usted vivirá con la autoridad del hijo o de la hija que usted tiene. Póngase sobre sus pies.